transmisión porque algo está sucediendo aquí. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Dice que ya. Entonces comenzamos. Ahora sí ya se escucha. Excelente. Entonces, Nacho, te decía que estamos muy contentos aquí en Valora de tenerte otra vez con tu libro Master Coach Empresarial. Hay mucha inquietud en toda la gente de que nos platiques. Te voy a hacer algunas preguntas que seguramente con nuestro público nos estarán comentando. Nada más preguntarle a Giovanni si ya se escucha y a Mari Guardado que dice Dios los bendiga. Pues gracias, necesitamos de la bendición de Dios para que este programa tenga la influencia que quiere. Nacho queridísimo, se ha hablado mucho de coaching. La pregunta esencial: ¿qué es y qué no es coaching? Yo lo leí en tu libro, pero la verdad es de que quiero que nos pase lo mismo de la otra vez. Tu libro nos deja sumamente motivados, pero escucharte con esas notas que sabes dar, te pregunto, ¿qué es y qué no es el coaching? Adelante, mi querido Nacho. Bueno, en primer lugar, como tú bien decías, Joaquín, se ha hablado mucho del coaching, se lleva mucho tiempo hablando de él, desde la época reciente, desde finales del siglo XX y ya de entrada desde el XXI. Primero en Estados Unidos, después en Francia, después en el resto de Europa y después en Latinoamérica. Sí. Y bueno, yo empecé a formarme hace muchos años en el campo del coaching y en todas las escuelas que me formé y en todas las universidades que me formé, diferentes universidades, lo primero que te enseñaban es que no era coaching, ¿no? Okay. Y esto es lo primero que tenemos que aclarar. ¿Qué no es coaching? Okay. Coaching no es terapia, coaching no es formación, coaching no es consultoría, coaching no es mentoring, coaching no es dar instrucciones, coaching no es dar consejos, etc., ¿no? Sí. Y para mí, como tú bien decías, y a colación de lo que me comentabas en mi libro, yo he puesto una definición que sea lo más simple posible, ¿no? A mí me gusta ser muy didáctico y simple, ¿no? Okay. Coaching es una disciplina que consiste en acompañar profesionalmente a un coachee o un cliente desde el punto de partida en el que está hasta el punto deseado al que quiere llegar. Eso para mí es coaching. Que de todas maneras, en tu portada nos pones dos vértices, el vértice del estado actual y el vértice del estado deseado. Y efectivamente, coincidiendo contigo, Nacho, efectivamente, esa portada nos dice este trabajo que hacemos en el coaching de llevar a nuestros coaches. Pero nos has definido entonces qué es el coaching, pero me gustaría que nos compartieras cuál es para ti una definición, si la tienes. Yo te quiero compartir la mía que escribí en mi libro, esto es coaching. Para ti, ¿qué es un coach? Para mí, un coach es un acompañador profesional. O sea que yo dentro del coaching soy un coach heterodoxo. Y me explico. A ver. Hay dos tipos de coach. El coach ortodoxo, que entiende desde el nacimiento del coaching como un proceso en concreto de acompañamiento sin tener conocimiento de la materia o especialidad en la que se mueve el coaching. Ejemplo, cuando está moviéndose en un coaching de vida, en un coaching life, pues este coach en concreto pues no es psicólogo. Aunque sabemos que un gran número de psicólogos se están interesando cada vez más en el campo del coaching para utilizar la metodología. Por tanto, nosotros de partida entendemos que el coach es un acompañador profesional. ¿Y por qué yo te digo que soy heterodoxo? Sí. Porque yo creo que el coaching necesita de otra disciplina anexa para que pueda realizar el coach bien su trabajo. Yo estoy especializado en el campo del coaching empresarial. Y la portada de mi libro, que tú has enseñado, es un guiño al coaching ejecutivo, al coaching directivo, al coaching comercial y al coaching de equipo. Y en esa portada, si tú recuerdas en la vez anterior que nos vimos, Metaliderazgo, estaba a través de BIS. Yo en esta portada también le hago un guiño al BIS con los 4 colores y con los 4 tipos de coaching que se puede hacer en concreto a cada apartado. ¿Por qué digo que soy heterodoxo? Porque creo que hay disciplinas anexas al coaching, que esto es como la gallina o el huevo que nació antes, como la programación neurolingüística, el comportamiento de personalidad, etc., la psicología positiva,
que un coach profesional va a necesitar para hacer un buen proceso de coaching con un coach. ¿Por qué motivo? Porque va a haber coaching que te van a decir, el proceso está muy bien, pero, oye, ¿y aquí yo cómo haría esto? ¿O qué experiencia tienes tú? Entonces, al ser heterodoxo, tú le vas a pedir permiso para decirle, oye, ¿tú quieres que yo te dé mi visión subjetiva y singular de este tema? Por tanto, ahí estaríamos entrando en una parte heterodoxo, pero muy rica para el coaching. ¡Qué bárbaro, Nacho! Querido Radio Escuchas, mira, antes de dar una aclaración, Sandra Palomino nos escucha, dice, abundantes bendiciones desde Hermosillo, Sonora. Giovanni dice que ya nos escucha, y bueno, aquí los esperamos a todos. Ya nos dice Nacho, qué maravilla, y yo coincido con él. El coach es alguien que acompaña, cosa muy diferente a solucionar o hacer las cosas por el coachee. Si tú estás pensando, querido Radio Escucha, que un coach te va a solucionar las cosas, no es lo que hacemos en el coaching, sino es acompañarte a que tú llegues a la solución, como bien dice Nacho en sus dos vértices, cuál es el estado actual y cuál es el estado deseado. Nacho, quiero compartirte la definición de coach que yo puse en mi libro, Esto es Coaching, y quiero que me digas, quiero que me des tu opinión. Yo puse en el libro de Esto es Coaching lo siguiente: un coach es un generalista más que un especialista, pero experto en personas. ¿Cómo ves, Nacho? Totalmente. Fíjate que yo, desde hace mucho tiempo, la definición importante que hago del trabajo que yo hago es arquitecto de personas. O sea, wow, eres un arquitecto de personas, con lo cual la definición en la que tú estás la comparto al 1000%, como no puede ser de otra manera, Joaquín. Hoy está padrísimo eso, el arquitecto de personas, porque efectivamente nosotros, y tú lo pones en el libro, nosotros como coaches practicamos mucho el efecto Pigmalión, esta gran visión positiva que podemos tener de una persona, hacerle ver que él puede con todos aquellos propósitos que se ve. Y nosotros, fíjate, no sé si te pasa a ti en la práctica del coaching, Nacho, nosotros creemos más en nuestro coachee que nuestro coachee mismo en él. ¿Sí te pasa eso? Por ese motivo viene buscando ayuda. Por ese motivo el coaching llega hasta nosotros. Evidentemente, si todo el mundo tuviera su mejor versión o tuviera solucionado ya sus obstáculos, sus retos, sus metas o sus objetivos, y supiese también, además, marcarlo, no vendría hasta nosotros. Viene porque es consciente o toma conciencia de que necesita un profesional que le acompañe para conseguir esos objetivos o esa recta o esa meta que va buscando. Es correcto, es cierto, Nacho. Pues ya lo saben, queridos radioescuchas, pregunten, siéntanse con la confianza de interactuar con su servidor y con Nacho, que lo tenemos desde Sevilla. Yo le agradezco muchísimo a Nacho porque se da su tiempo en su agenda, tantos clientes que tiene, la responsabilidad con su carga universitaria, etcétera. Pero bueno, más preguntas, Nacho. Yo te quiero preguntar, ¿se puede hablar de escuela o corriente de coaching? O otra manera de preguntarlo, ¿es una profesión o una técnica? ¿Cómo ves? Bueno, son dos preguntas para mí y te voy a contestar las dos preguntas. Sí. Fíjate que la escuela partiría desde Sócrates. O sea, hablamos hoy en día de coaching socrático. O sea, nos tendríamos que remontar al principio de la historia para entender directamente que ya los filósofos que habían ahí ya en aquella época estaban poniendo la base del coaching y Sócrates en concreto porque utilizaba la pregunta que era el arma magistral y que sigue siendo el arma magistral del coaching actual. Para mí hay tres escuelas. La primera escuela, la norteamericana, que parte directamente del libro El juego interior del tenis, de Timothy Baldwin, y bueno, que es un libro que recomiendo a todos nuestros radioescuchas, ¿no? Sí. A partir de ahí está la escuela europea con John Whitmore. La escuela norteamericana que te estaba comentando anteriormente es una escuela eminentemente práctica y de acción, como es el carácter norteamericano, ¿no? Sí. John Whitmore estudia directamente con Timothy Baldwin, pero se lo trae directamente y desde Europa construye directamente el modelo Grow, ¿vale? Con lo cual, la segunda escuela, que también sigue siendo muy práctica, es la escuela de John Whitmore, y es la escuela que yo practico directamente a nivel del coaching en el campo empresarial. Y después está la escuela sudamericana o latinoamericana,
una escuela ontológica en concreto, que esa escuela en concreto tiene como referente a Humberto Maturana y a Fernando Flores. Y esa escuela está más basada en el ser, en la identidad. Se trabaja más la persona. En las dos escuelas anteriores no se trabaja tanto a las personas y aquí sí en concreto se trabaja más a la persona y de manera directa, ¿no? Y es una profesión o una técnica, ¿no? Me decías tú anteriormente, ¿no? Sí. Bueno, para mí es ambas cosas. Okay. ¿Por qué motivo es ambas cosas? Primero, es una profesión porque el diccionario de la Real Academia de la Lengua indica directamente profesión aquella actividad de la cual tú vives. Sí. Si tú hoy en día estás ejerciendo la profesión de coach y estás viviendo de ella, por tanto puedes definir que estás ejerciendo una profesión. Y es una técnica o una disciplina. ¿Por qué motivo? Porque yo puedo ser cualquier otro tipo de profesional, puedo ser un empresario, puedo ser un directivo, puedo ser un jefe de equipo, puedo ser un deportista, y yo formarme en la disciplina, en la metodología del coaching y autocochearme a mí. Por tanto, son dos partidas. Puedo dedicarme profesionalmente y es una profesión, o lo puedo trabajar como una soft skill, aunque para mí es más una hard skill que una soft skill, y entonces estaríamos hablando también de disciplina. Ambos términos se pueden conjugar perfectamente y se pueden llevar a la praxis sin ningún tipo de problema. Nacho, la verdad es que creo que la pregunta fue súper oportuna porque efectivamente seguro vendrán al rato en el programa este reto al que se enfrenta la corriente del coaching, de que muchas veces algunos profesionistas quieren hacer coaching saliéndose de su espectro, saliéndose de su campo, pero también es cierto que al coach le puede pasar meterse a campos donde no le corresponden. Entonces, por eso, querido Radio Escuchas, lo que nos dice Nacho es totalmente correcto. O sea, estamos hablando de estas escuelas con estos autores. Yo comulgo profundamente con la escuela inglesa de John Whitmore, que me parece estupenda, con este modelo Grow, que sería muy interesante que ahorita a continuación, querido Nacho, nos pudieras decir o compartir con el público cómo es esto del modelo Grow, porque esto les daría un panorama muy claro de cómo hacemos el trabajo. Solamente déjame leerte aquí un comentario de Soco Solorio, que ella es súper fan del programa. Dice: exactamente, un coach es un generalista porque nos acompaña a avanzar, a mejorar, a modificar casi cualquier situación que se presente con la ayuda maravillosa de Dios. Un coach es un instrumento de Dios. ¡Wow, mi queridísimo Nacho! Pues qué comentario de esta radio escucha. Le agradezco mucho a Soco y le mando un saludo cariñoso a él y a su esposo. Cuando vengas acá a México, te voy a llevar al restaurante de donde hacen unos taquitos de carnitas de puerco. No. Te vas a chupar los dedos, Nacho. Yo ya quiero que hagas tu maleta y te vengas por acá a visitarnos. Pero bueno, platícanos en tu experiencia, no solamente qué significa el acróstico Growth, sino tú cómo has vivido la experiencia con esta escuela padrísima de John Whitmore. Adelante, Nacho. Bueno, en primer lugar, he leído todos los libros de John Whitmore. Y aparte, John Whitmore tiene una serie de programas de formación específicos para cuando ya eres un coach más bien avanzado. Cuando él saca la modalidad del Grow, el Grow tiene 4 letras en concreto, ¿no? Sí. Es un acrónimo, como tú bien decías. Sí. La G viene de goal o objetivo, ¿vale? Por tanto, cuando tú utilizas el método Grow en tus sesiones, lo que estás realizando es una estructura de la sesión. Entonces, lo primero que tú tienes que definir bien en cada sesión que vas a trabajar con el coaching, la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la sexta, es cuál es el objetivo de esa sesión en concreto. Okay. Y hay que definir muy bien cuál es el objetivo que se persigue, el asunto que se va a trabajar. Prácticamente hay un paralelismo importante con la escuela norteamericana, que lo dice de otra manera, con 5 pasos en vez de con 4, pero nos centramos en este. Por tanto, primero G, Grow, la G de Grow, Goal, que es el objetivo. La segunda es la R. Ajá. La R significa la realidad que tiene el coaching. Okay. ¿Qué realidad tiene sobre el objetivo
que quiere trabajar actualmente. Tiene que ser consciente de la realidad. ¿Por qué? Porque no se pueden poner objetivos, no se pueden trabajar asuntos, no confundir asunto con objetivo, no se puede trabajar objetivos que no sean alcanzables, que no sean reales, que no sean posibles para el coaching. ¿Por qué motivo? Porque esto va a frustrar. Y va a frustrar y el coaching va a entender que el coach no es un buen profesional y que además va a salir frustrado del coaching. Por tanto, hay que saber si es realista el objetivo que se está buscando. ¿Vale? Bien. La tercera letra del acrónimo es la O. ¿Qué opciones tiene ese coaching para conseguir ese objetivo a través de la realidad que tiene? Y se plantean diferentes los tipos de opciones que tiene hasta decidir cuál es la opción que va a poner en marcha. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que entender que el coaching no es filosofía, no es teoría. El coaching es praxis. O sea, yo puedo tener una sesión, pero cuando salgo de la sesión me tengo que ir con mi plan de acción, con mi plan de trabajo, y ese plan de trabajo es el que después hay que volver a revisar dentro de 3 semanas o 4 semanas en la siguiente sesión. Y por último, la voluntad. O sea, está bien marcado el objetivo, la realidad es buena, la opción o las opciones son viables, pero ahora lo último que falta es qué voluntad tengo yo. Fíjate que leyendo los libros de John Whitmore, él mismo se buscaba después directamente la metodología de todos los días llamar a su propio coach. Él también tenía su propio coach para rendirle cuentas. Una de las cosas muy importantes en el coaching es rendir cuentas. La voluntad tiene que ir anexionada con rendir cuentas a mi coach para que yo pueda ver los avances que estoy teniendo. Es cierto, mi queridísimo Nacho. Efectivamente, entonces estas escuelas, pero especialmente la escuela de John Whitmore, es impresionante porque con 4 letras nos da y nos marca esa ruta, ¿no? La meta, la realidad, la opción y la voluntad. Y luego lo que comentas, el famoso accountability, la famosa rendición de cuentas, en donde ahí los coaches, ¿verdad, Nacho? No podemos ser flexibles. Tenemos que ayudarle a nuestro coachee a que se enfrente a la realidad. No sé si te ha pasado que algún coachee tuyo llega a la sesión y no hizo nada. Entonces ahí es donde entra la accountability y ahí es donde uno tiene que posicionarse con las habilidades y sobre todo con la responsabilidad de que el coachee se tiene que hacer responsable de lo que dice. ¿Cómo te ha ido en esto de la accountability, Nacho? El coach tiene que ser un retador. O sea, el coach tiene que hacer que el coachee salga de su zona de confort. El aprendizaje y el crecimiento del coachee solo va a pasar si éste sale de su zona de confort. Claro que pasa lo que tú estás diciendo. Por ese motivo, hay que indicarle directamente al coachee que te llame todos los días o tú llamas al coachee en concreto, o cada 2 días o cada 3 días antes de la próxima sesión que tú vas a tener. Ejemplo, si la próxima sesión tú tienes un intervalo de entre 3 y 4 semanas, lo lógico es que el coachee te vaya rindiendo cuenta cada 3 días, cada 4 días, hasta llegar a la sesión. ¿Con qué objetivo? Con garantizarte que el coachee está poniendo en práctica el plan de acción y que tú le estás dando el seguimiento y que él tiene que rendir cuenta. Yo que he comprobado que cuando el coachee te rinde cuenta, el nivel de alcance o de satisfacción es muchísimo mayor que cuando no tiene que rendir cuenta. Totalmente. Incluso nosotros lo vivimos con nuestro coach, ¿no? O sea, ese acto que hacemos de entregar las cuentas, de enviar las tareas, de informar que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, pues es realmente un proceso. Por aquí nos saluda, querido Nacho, Luis Armando Galindo, beisbolista de corazón. Este hombre es un beisbolero de primero, somos muy buenos amigos, pero aquí está en el programa, me da muchísimo gusto. Y fíjate, Nacho, que te quería incluir la pregunta siguiente, porque mucha gente, tenga o no tenga un coach, ha escuchado hablar tanto de coach, ha visto tantas películas donde el coaching termina siendo algo muy antojable. No sé, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cualquier persona, cualquier ser humano puede ser un coach o tú qué opinas?
¿cualquier persona puede ser Messi? Pues no, cualquier persona no puede ser Messi. Okay. Por tanto, primero, para ser coach profesional, sí, cualquiera sí que quiera aprender la profesión de verdad. Okay. Lo primero que tiene que tener es una muy buena formación. Ajá. O sea, en el coaching hay un problema que se hace un curso de fin de semana o de 3 días y la persona sale ya directamente y se pone a trabajar como coach profesional. El coach, como cualquier otra profesión, como la arquitectura, y hablábamos de arquitecto de personas, como la medicina, como la terapia, necesita de unos años de aprendizaje teórico y de unos años de aprendizaje práctico. Claro. En primer lugar, cualquier persona que quiera aprender la profesión. Segundo, cualquier persona que le apasionen las personas. O sea, si no te apasionan las personas, no te dediques al mundo del coaching, sí, porque tú vas a acompañar a otro. O sea, tú no estás trabajando para ti, estás trabajando para otro. Sí. Te tiene que encantar el crecimiento de las personas. Claro. Si hablásemos metafóricamente, tú tienes que ser palanca. O sea, para mí un coach es una palanca que impulsa a un coaching. Y cualquiera que pueda prestar un excelente servicio profesional de coaching, verdadero. No una charleta, no una reunión entre dos personas en un diálogo o una conversación. Coaching es mucho más allá de una conversación. Sí. Coaching son herramientas, coaching es una estructura, coaching es una metodología, coaching es todo lo que estamos hablando, ¿vale? Por lo tanto, no puede, bajo mi criterio subjetivo singular, ni debe ejercer la profesión aquellas personas que, uno, no tienen una muy buena formación, dos, aquellas personas que no le apasionan las personas, que no son arquitectos de personas, y tres, aquellas personas que no están pendientes de aportar un servicio excelente profesional, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nacho, y coincido contigo porque, pues efectivamente, la gran responsabilidad que conlleva ser el apoyo externo de esa persona que es nuestro coachee para que consiga sus objetivos, bien lo has dicho, implica una formación, implica una práctica, se parece también un poquito a las horas vuelo, ¿verdad? O sea, ¿cuántas horas vuelo tienes y qué tipo de avión puedes volar? Si no hay esa práctica, pero por otro lado, si no hay esa formación, pues efectivamente caeríamos en errores, en quizás, como decíamos al principio, dar consultoría o dar terapia cuando no es nada parecido a lo que hacemos en el coaching, que es confrontamiento y que es esta posibilidad de que la gente, como bien lo dices tú en tu libro, Nacho, pasar del estado actual al estado deseado. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que el estado deseado es difícil encontrarlo porque la gente no se conoce a sí misma, y ahí está un gran reto que tenemos? A ver, por aquí había un comentario, ya no lo veo. Se nos fue este comentario, no sé si lo borraron, pero nos estaban diciendo algo bien interesante, Nacho, a ver si vuelve a aparecer por aquí. Pero bueno, viene otra pregunta, ahorita nos aclara Nacho, y me gustó mucho el ejemplo que pusiste, o sea, cualquiera no puede ser Messi. Efectivamente el coach debe de sentirse como ese gran profesional a ese nivel. Pero ahora viene la pregunta, Nacho, si alguien necesita un coach, ¿qué debe hacer? Y la otra, si alguien quiere ser coach, ¿qué debe hacer? Ya nos dijiste, formarse, etcétera. Entonces nos centramos en la otra pregunta. Si alguien necesita un coach, ¿qué debe hacer? Pues en primer lugar, identificar qué tipo de coach necesita. O sea, si necesita un coach en el campo de la empresa, bien sea un coaching comercial, un coaching para emprendedores, un coaching para equipos o un coaching ejecutivo, buscar profesionales especializados en estos campos en concreto. ¿Cómo lo pueden encontrar? A través de las asociaciones profesionales que hay. Yo pertenezco, por ejemplo, a ASECO de España, pertenezco a ECOP de España y pertenezco a IDSP de Miami, Florida. Entonces, ahí la persona va a encontrar profesionales que están formados en el campo que van buscando. Si por contra lo que estoy buscando es un experto en coaching life o coaching de vida o coaching para deportistas,
hago el mismo proceso. Voy a una asociación, que hay muchas, que están diseminadas geográficamente por todo el mundo, y cada uno en nuestro país encontraremos las nuestras, para que ellos me puedan brindar a qué profesional o profesionales puedo recurrir. Segundo, también puedo acoger las experiencias de otras personas que ya han tenido procesos de coaching para ver qué tal le ha ido con esos coach profesionales. Y por tanto hay muchas maneras de encontrar a un coach profesional hoy en día. Sí. Máxime que en Google, en el buscador, por cada una de nuestras zonas, ponemos coach profesional y lo encuentra. Pero muy importante, que le quiero aclarar a las personas, ¿no? Sí. Que lo tengan claro. Sí. No busques a cualquier coach, sí, para que no salga frustrado del coaching y para que después no diga que el coaching no sirve para nada. Exacto. El coaching sirve para mucho cuando te está acompañando un profesional que es bueno. Pero esto es igual que en la cirugía. Si tú vas a un cirujano que es especialista en corazón, pues te hará una operación muchísimo mejor que alguien que acaba de empezar ahora mismo, o que alguien que ni ha salido de un cursillo para hacer cirugía y entra, ¿no? Claro. Poniéndonos en el caso que pudiese hacerse, ¿no? Que gracias a Dios no se puede hacer porque va en riesgo nuestra vida. Pero hay que ser consciente que en el coaching también le va el riesgo en la vida a la gente que hace coaching live o a la gente que puede hacer coaching empresarial. Hay que tomarse muy en serio la profesión. Hay que entender muy bien la profesión y hay que ejercerla muy bien. Desde tal punto que tú has dicho anteriormente, fíjate que incluso los retos, los objetivos, las metas, los coaches no lo saben porque no se conocen a sí mismos. Es una de las partes heterodosas que yo te indico. Yo, para mí, antes, cuando hago un proceso de coaching, lo primero que hago es hacer test de personalidad o test de comportamiento de personalidad para saber qué personalidad y qué comportamiento de personalidad tiene el coachee que está sentado conmigo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de objetivos. Y dependiendo de tu personalidad o de tu comportamiento de personalidad, todo el mundo no se le puede plantear los mismos objetivos ni las mismas formas de conseguirlo. Cierto, Nacho, efectivamente, y me da mucho gusto que lo menciones. A mí me llena de seguridad, porque efectivamente les invitamos, queridos radioescuchas, si ustedes necesitan un coach, hagan bien su análisis y efectivamente cerciórense de ese profesionalismo, esa reputación que puede tener el coach. Al último, Nacho, creo que va a valer la pregunta. Y si alguien de nuestros radioescuchas quisiera pedirte una sesión de coaching, ya te dejaré que nos contestes. Pero bueno, dice Estefanía Pérez Ramos, mi querido Nacho, el coaching cambió mi vida. Gracias por compartir tus conocimientos. ¿De dónde nos estás viendo, mi querida Estefanía? Y Soco Solorio, que ya comentó hace rato, pregunta para los coach. Fíjate bien, te la paso al costo, Nacho. Dice, si yo fuera un joven que no cree en la vida eterna, ¿cómo le argumentan que sí hay vida eterna? Bueno, esta pregunta de Soco es una pregunta más de doctrina que de coaching, ¿verdad? Creo que, salvo tu mejor opinión, Nacho, la respuesta podría ser, acércate a tus principios, acércate a tu fe y ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Tú qué opinas, Nacho? Bueno, yo a lo mejor le voy a dar una respuesta que a lo mejor no es la que espera. El coach no está para resolver esto. Exacto. Porque las preguntas están dentro del propio coachee. O sea, el coach lo que hace metafóricamente es alumbrar, como si fuera un faro, alumbrarle para que el propio coachee saque la respuesta. Sí. Entonces yo le podría formular preguntas socráticas para que él llegase a la conclusión de la respuesta que él a sí mismo se quiere dar. Exacto. Pero el coach no tiene que convencer a nadie, el coach no le da respuesta a nadie, el coach no está para solucionarle los problemas vitales. Quizá hay otros profesionales que puedan entrar en ese campo. Exacto. El coach está para acompañarlo y para, a través de las herramientas y las disciplinas que tiene el coaching, ¿vale?, poder ayudar a que él mismo resuelva este tipo de preguntas. Es correcto, Nacho, y Soco, Estefanía y todos los que nos están escuchando, creo que hemos vivido aquí en esta transmisión una experiencia de coaching. Efectivamente,
el coach no hace estas respuestas, más bien al contrario, te va a formular la pregunta para que tú vayas encontrando ese camino. Y ya bien lo decíamos, Nacho y yo, este tema tan interesante del autoconocimiento, lo dice Eckhart Tolle, lo mejor es conocerte a ti mismo, y en el proceso de coaching sí que vas a encontrar ese tipo de herramientas. Bueno, pues les invitamos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos digan de dónde nos están hablando y de dónde nos ven. Yo te quería preguntar, porque seguramente a ti también, Nacho, se te ha acercado gente que se ha certificado como coach, pero que no está teniendo el resultado que él pensaba que iba a tener. La pregunta que te hago es, ¿se puede vivir del coaching? Bueno, yo lo digo en mi libro, y tú en mi libro, en la parte trasera del libro, en la contraportada, ya indico directamente cuando lo elaboré que según los datos que se habían publicado, unos coaches están facturando más de $100,000 anuales, que yo creo que $100,000 anuales en México es una cantidad más que seria. Por tanto, sí se puede vivir totalmente del coaching. Pero para vivir del coaching, como para cualquier otra profesión, hay que ser bueno. Sí. O sea, lo que no te pueden es o tú autoengañarte, o que te engañen cuando vas a obtener formación o a certificarte el coaching. Te tienen que hablar claro. O sea, si tú después te vas a dedicar al coaching, tienes que entender dos cosas importantes. La primera, que tú a partir de ahí te has formado como coach teórica y prácticamente, pero que después, si quieres vivir del coaching, tienes que ser empresario. Vas a ser un empresario. Por tanto, tienes que tener todos los conocimientos y todas las habilidades de empresa, hacer marketing, saber vender, saber gestionar los gastos y los ingresos a nivel contable, etc., para que puedas vivir de tu profesión. Pero sí, se puede vivir muy bien, sino que se lo pregunten a Tony Robbins, ¿no? Claro. Porque ya es otro nivel de coach, pero bueno, que se lo pregunten a Tony Robbins, que se lo pregunten a Timothy Galway, que se lo pregunten a John Whitmore, etc., ¿no? Sí. Hay muchos referentes, y lo que animo es a ser el mejor, a que trabajes duro para convertirte en estos profesionales que te están enseñando el camino o que te están modelando. Sí. Te faltó John Maxwell y te faltó Brad Sugars, que tú conoces también a través de Action Coach, que son terribles. Exacto, Brad. Vale, John Maxwell. Lo que pasa es que, como tú bien sabes, más derivo directamente en el campo como escritor y en el campo del liderazgo, campo al que amo, y además animo a todos los radioescuchas, que hay más de 21 libros de él que pueden acceder en internet de manera gratuita, de John Maxwell, y son muy buenos, están todavía vigentes, aunque están escritos en la época de los 80, los 90, los 2000 tal. Y a Brad Sugars, fíjate que lo admiro, porque hace más de 20 años empecé yo a ver sus libros en inglés. Y dije, oye, me encanta lo que hace este tipo, ¿no? Lo he seguido hasta ahora, y bueno, lo que ha conseguido a nivel mundial es chapó, y tú eres un ejemplo práctico de lo que es Action Coach, ¿no? Sí, así es, Nacho, y bueno, precisamente Action Coach y el coaching nos llevó a conocernos a Nacho y a su servidor. La verdad, mi querido Nacho, Dios tiene sus formas y sus caminos, pero yo realmente me enoblezco y me enorgullezco de tu amistad, cosa que aprecio muchísimo. Y cada vez que pise la tierra española de mi España querida, por allá me reportaré contigo. Pero también quiero decirte que aquí está tu casa, aquí están las puertas abiertas, y que de alguna manera, pues bueno, te vuelvo a hacer la pregunta que te quería anunciar. ¿Qué pasaría si algunos de nuestros radioescuchas, a lo mejor no ahorita, después en el chat me preguntan, oye, yo quisiera contratar a Nacho, ¿qué tienen que hacer? O sea, te tienen que localizar, yo te mando un WhatsApp y te digo, oye, una persona quiere tus servicios de coach. A través tuya pueden contactar conmigo cuando quieran, sin problema.
Perfecto, mi Nacho. Entonces ya lo saben, porque aquí mucha gente nos está poniendo que está muy contenta en el programa. Eso me da mucho gusto. Y precisamente viene como la pregunta final y también, obviamente, proponerte qué es aquello con lo que te gustaría cerrar este programa. Y claro, anunciarles, queridos radioescuchas, que ya viene otra invitación que le hago a mi querido Nacho, aquí lo comprometo, con su tercer libro, este libro de la neurociencia, ¿no? Está padrísimo. Te confieso que todavía no lo leo, pero ya sabes que traemos estos libros. Obviamente, Metaliderazgo y Coaching Empresarial, ya lo he leído. Y también quiero compartirle a radioescuchas que cuando me enseñó Nacho que ya tiene mis libros allá en España, pues me encantó y se lo agradezco muchísimo. Nacho, la pregunta es, ¿quien invierte en un coach le retornará la inversión? Fíjate, la tengo también en el libro y la tengo puesta aquí con datos, no de lo que yo diga, ¿no? Porque lo importante es lo que hayan dicho estamentos o entidades investigadoras que lo han hecho. Matriz Global, que es una investigadora a nivel global, ¿vale? Sí. Dice que el retorno de la inversión en el coaching llega al 529% de la inversión, pero que además, impulsando el retorno de los intangibles, podría llegar al 88%. Fíjate una cosa, hoy los depósitos económicos en las entidades bancarias en España no rentan más del 2% anual. Tú fíjate que esto renta el 788%. La pregunta es, ¿dónde quieres invertir? Y para mí, en conocimiento, porque el coaching, a la vez al coaching, le va a facilitar muchísimo conocimiento. Y como decía la frase, dice, el conocimiento o la formación es cara, pero prueba a no tenerlo. Eso. Verá lo caro que es. Exacto. Por tanto, animo a que se puedan formar, a que puedan hacer procesos de coaching y que verá el retorno que tienen tanto habiéndose formado como coach profesionales, como habiendo tenido procesos de coaching para aplicarlo en los equipos, aplicarlo en las empresas, aplicarlo a la vida propia, aplicarlo donde se quiera aplicar. Totalmente, Nacho. Pues ya lo escucharon, mis queridos radioescuchas. Hay que invertir en un coach. Nosotros lo hacemos con nuestra disciplina que nos soporta, con las escuelas que tenemos. Nacho invirtió mucho dinero y de su tiempo para ser el coach que es. Yo invertí en esta franquicia de Action Coach y efectivamente tú y yo, Nacho, hemos recuperado nuestra inversión con creces. Ustedes también la van a recuperar. Así es que busquen a un coach, busquen a nosotros, pídanos una sesión de cortesía si ustedes lo necesitan para que entiendan cómo podemos ayudarles a lograr sus metas. Por medio mío, yo los pondré en contacto con Nacho si tienen interés, que seguramente que sí. Pero bueno, voy a cerrar con una pregunta que no te incluí en el listado de preparación, mi querido Nacho. Pero yo quisiera que nos destaparas el caramelo de nuestro próximo programa de tu libro de neurociencias. ¿Por qué tienen todos nuestros radioescuchas que entrar a nuestro nuevo programa? ¿Qué te invitó a escribir este otro libro que ya está, casi te puedo decir que la semana que entra lo estoy iniciando? Destápanos el caramelo, Nacho. Bien, el libro es un libro de neurociencia, como tú dices, pero aplicado al campo empresarial. ¿Por qué motivo me llevó a escribirlo? En primer lugar, porque yo soy empresario. Y entonces he vivido la carencia de formación y de conocimientos empresariales para emprender con unas bases estructurales, con unos pilares importantes. Primer tema. Segundo tema, ¿por qué? Bueno, pues como estás viendo a nivel global, cada vez hay menos industria. Hoy en día la tecnología ha sustituido las grandes empresas y cada vez vamos más a los trabajos autónomos. Por tanto, para hacer trabajo autónomo tenemos que aprender. Entonces, ¿qué es lo que me vinculaba? Que pudieran tener un manual, porque todos mis libros son eminentemente didácticos. Sí. Entonces, que tuvieran un manual eminentemente práctico que les permitiese tener una formación para afrontar las empresas y los negocios con todo el objetivo de que se pueda triunfar. O sea que una de las razones que estoy entendiendo, y seguramente lo voy a disfrutar tremendamente con la lectura de tu libro,
es esta evolución que ha habido en la vida profesional, ¿no? Estos nuevos campos en los que seguramente la gente se está enfrentando y no sabe qué hacer, no sabe cómo afrontarlos. Entonces podrán encontrar, querido radioescucha, seguramente yo ya voy a ponerle fecha límite a la lectura de ese libro, y programar esto, porque mucha gente necesita, ¿verdad, Nacho?, abrirse horizontes, aprovechar oportunidades, y si no entiende esto de la neurociencia aplicada a la vida empresarial, a la vida laboral, pues se va a ir quedando atrás. Es más, no, yo casi quisiera pensar que también esto va a tener que ver con la famosa inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Bueno, porque al final la inteligencia artificial puede comercializar un conocimiento, pero un conocimiento teórico con la fase que tiene, que evidentemente irá mejorando. La diferencia, el expertise, es que cuando tú estás con un coach en concreto, la inteligencia artificial no va a poder sustituir los recursos, los conocimientos, el expertise profesional que tiene ese coach. Por tanto, necesitamos tener ese conocimiento que nos marca el diferenciador. Y poniendo el símil, pues la inteligencia artificial sería dentro del coaching, si quisieras un proceso a través de que el coachee le fuera formulando preguntas. Para esto el coachee tendría que ser a la vez coach, porque si no, no sabría qué preguntas formularle y por tanto esta no te contesta, ¿no? Exacto. Pero sería la parte ortodoxa del coaching. Sí. ¿Por qué digo yo la parte heterodoxa? Porque un coach profesional que está formado en psicología positiva, en el campo de la fortaleza y los talentos, o está formado en el campo de la programación neurolingüística, o está formado en el campo del counseling, o está formado en el campo del mentoring, además del coaching, va a poder sacar esa fuente de sabiduría y conocimiento y ponerla al servicio del coaching en el momento indicado para que consiga ese objetivo. Eso a día de hoy la inteligencia artificial no lo puede hacer. No lo puede hacer. Estoy totalmente de acuerdo. Futuriblemente a lo mejor lo hará, sí. Pero yo, por ejemplo, ya en esa época que esté jubilado, a lo mejor solamente me autococheo ya a mí mismo y utilizo como coach a la IA. Exactamente, mi querido Nacho. Pues ahí lo tiene, querido radioescucha. Ha sido una gozada este programa. La gente ha interactuado de maravilla. Seguramente después habrá más comentarios. Y ya de una vez les comentamos, les ofrecemos el siguiente programa con Nacho Campoy, que nos acompaña desde Sevilla, nos comparte toda su experiencia. Te agradezco muchísimo, Nacho, este tiempo que te das. Lo bueno es que el programa es en viernes, ¿no? Entonces ya todo suena un poquito al fincito de semana. A mí me gusta mucho la fecha de mi programa de Valora, porque nos prepara a que todos ustedes disfruten de lo que estamos viendo aquí en Valora, en Persona Empresa. Y por otro lado, porque el programa ahí se queda en redes sociales, pero también se queda en mi canal de YouTube para que lo puedan repasar y puedan, los que se conectaron un poquito tarde, como Noema que Moreno, que se acaba de conectar, bueno, pues ya lo verá después, y todos los demás, una maravilla que nos hayan acompañado. Muy importante, Joaquín, muy importante, un regalo para los radioescuchas. Venga. El fin de semana, sí, es el momento oportuno para elaborar nuestro plan de acción para la próxima semana. Okay. Por tanto, ocio, pero también nuestro trabajo con nuestro plan de acción. Eso. El éxito solamente se consigue trabajando. Decía Picasso, sí, que en una de las entrevistas que le hicieron, si para él era muy importante la inspiración. Sí. Y dijo, sí, siempre que me coja trabajando. Por tanto, que a todos nuestros radioescuchas los fines de semana les coja haciendo el plan de acción para que empiecen el lunes con energía, ilusión, positivismo, ganas, foco, objetivo, meta, retos concretos. Sí, totalmente de acuerdo, querido Nacho, y además uno un poquito relajado puede visualizar mejor la semana que viene y conseguir metas mucho más profundas. Nacho, queridísimo, te mando un abrazo muy afectuoso desde aquí, desde México, desde la Perla Tapatía, la tierra del tequila. Ya pronto nos pondremos de acuerdo para que vengas. Ojalá puedas venir a la convención de Action Coach en marzo del año que entra, que va a ser en Monterrey. Allá te voy a invitar un cabrito para que veas cómo te vas a chupar los dedos y que te dejes atender por esta tierra que te aprecia. Salúdame por favor a mi querido Eduardo Cambil, que acaba de ser suegro
Entonces, me lo saludas, que le llegue el saludo desde aquí de nuestro programa. Los saludo de tu parte. Nacho, pues tenemos que cerrar el programa, y a todos los radioescuchas, si quieren seguir dialogando en el chat, ya saben que estamos a sus órdenes. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Persona Empresa, y próximamente con Nacho, que nos acompañará con su próximo libro de la neurociencia aplicada a la empresa. Nacho, queridísimo, gracias, un abrazo. Un placer. Y muchísimos besos para todos los radioescuchas. Gracias. Con muchísimo cariño, y recibo tu invitación para estar el próximo año en Monterrey. Fabuloso. Promesa, y aquí te veremos. Gracias, Nacho, queridísimo. Bye bye. Gracias.